quiero que tenga ahí en Hebreos. En este día o en este estudio quiero que veamos las diferentes formas de iniquidad que hay y que se mueven en el mundo y que incluso están latentemente dentro del ambiente. Por ejemplo, vamos a empezar de lleno. Está la iniquidad voluntaria. La iniquidad voluntaria está en la práctica de lo malo en forma voluntaria, con todo conocimiento y deseo de hacerlo. Eso se le llama iniquidad voluntaria, que el individuo lo hace de una forma que conoce lo que está haciendo y desea hacerlo, ¿verdad? Y se proyecta y hace eso, y entonces se produce el pecado. También está, número 2, la iniquidad consciente. Esta está operando en nuestra sociedad, la cual produce una lucha interna que conlleva a caer en pecado o a practicarlo, porque la sociedad misma, la que tenemos, ¿verdad? Nosotros, tiene una iniquidad tremenda y opera, pero impresionantemente dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué le digo esto? Porque esta está como en un depósito de recuerdos de pecados cometidos alguna vez, aunque sabemos que ya están superados, porque muchos de nosotros sabemos que ya están superados, pero todavía nos tientan. Hay muchos pecados que ya están superados, pero están ahí en un rincón de nuestro corazón, en un depósito, ¿verdad? Y que todavía estamos en esa disyuntiva que debemos de cuidarnos. Es decir, somos conscientes de que todavía son un estorbo. En algunos todavía no saben cómo luchar contra ellos. Ha visto que a veces no sabes luchar contra ellos y entonces uno entra en una frustración, ¿verdad? Porque tú eres consciente de que tenés esa lucha, tenés esa área que se te es difícil vencerla, pero que si nos ponemos las pilas, de seguro el Señor se ha de glorificar, porque en la tercera parte vamos a ver algo tremendo de que sí se puede. Lo sorprendente es que está la tercera iniquidad, que esta es tremenda, y ahí me voy a detener y ahí me quiero desarrollar, porque las otras ya sabemos que operan de esa manera. Pero está la iniquidad inconsciente, y esa iniquidad inconsciente es tenaz. Inconsciente porque viene de ancestros pasados y está latente dentro de nuestra herencia espiritual, pero que no es fácil detectarla, que no es fácil discernirla, porque de repente se manifiesta y no sabemos cómo discernirla como para combatirla. Y eso le sucede al ser humano. Lo impresionante es que este tipo de iniquidad es una bomba. Es como una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano puede causar una caída repentina o algún tipo de desgracia. Eso es lo tremendo de esta iniquidad. Porque de repente, cuando menos piensas, ¡pum!, te arrastró y te llevó donde tú no querías ir. Pablo decía: lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, porque encuentro una ley que me empuja, una ley que me lleva como esclavo a hacerlo. Y es tremendo porque, hermano, él lo decía así: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, quiere decir que Pablo estaba consciente de que, hermano, era arrastrado. Y dice: lo que no quiero hacer es lo que hago. Y después que lo hiciste, ¡ala, Dios mío, horrible! Entonces esto es tremendo cuando uno lo mira con lupa. Por eso vemos a siervos de Dios que empezaron sus ministerios con gran éxito y amor al Señor, o cristianos que empezaron con un amor impresionante, hermano, pero algo tremendo,
Y de repente los vemos involucrados en pecados asombrosos. Y la gente se asusta. Porque mira que aquel varón o aquella mujer de Dios que empezó con tremendos, hermanos, movimientos en su vida espiritual. Yo no sé si se acordó usted, si se acuerda usted cuando empezó. Era una cosa, pero el Señor aquí, el Señor allá, y era un fuego maravilloso. Pero de repente la iniquidad, al no conocerla, al ignorarla, viene ¡pum! Porque está en un momento. Ella es como que tarde o temprano anda buscando, como dice la Biblia, como león, ¿verdad? Anda alrededor de nosotros, viendo a quién devorar, buscando una semilla de nosotros, porque sabe que como nos estamos escapando a otro nivel, él va a buscar una forma, ¿verdad? Y la forma más efectiva del enemigo es la iniquidad, esta inconsciente. Ahora, aparte, mejor dicho, la iniquidad inconsciente, puede ser la causa de muchos problemas, enfermedades o males que vienen a la vida de muchas personas. Esa puede ser la causa. No, porque si usted estudia bien, mañana vamos a ver cómo destruir las fortalezas de la carne, esas que vienen y, hermano, y enferman el alma, causan, hermano, muchos problemas. Y ha visto que a veces, hermano, los problemas se amontonan y no puedes tú, horrible salir de ahí. Claro, a veces se las atribuimos a ataques del diablo o a cosas inexplicables. Como le decía hoy en la mañana, ¿verdad? A veces las atribuimos al diablo y el diablo no está en ese asunto. Hay una iniquidad porque el diablo está derrotado, hermano, en la cruz del Calvario. Y aunque está derrotado, él sigue peleando, luchando, pero más que todo lo que hace más daño es la iniquidad. Yo creo, hermano, que para discernir o detectar este tipo de casos es importante analizar si es posible en qué pecados o situaciones se vieron involucrados nuestros ancestros, nuestros padres. Y a veces es importante entender esa parte como para también pelear contra eso, y como lo hacía Daniel y los profetas, incluso pedir perdón por lo que nuestros padres hicieron, aunque nosotros no tengamos la culpa. Como lo dijo Daniel, ¿verdad? Señor, perdona nuestros pecados, perdona los pecados e iniquidades de nuestros padres, porque ellos y por medio de ellos fuimos arrastrados y la iniquidad se transfirió de esa manera, y por esa razón ahora nosotros estamos en gran conflicto. Yo lo estoy parafraseando lo que Daniel dijo, porque él dijo, él se involucró. Y a veces nosotros tenemos que involucrarnos en decir, Señor, perdona a nuestro Padre, perdona nuestros pecados, los pecados de nuestros ancestros, porque ellos fueron los que nos han traído a esta situación que a veces no puedo salir de ella. Entonces es muy importante que entendamos esta parte fundamental. Claro, a veces se las atribuimos al enemigo, pero habría que analizar esto. También una experta decía que es recomendable poner atención a los sueños. Poner atención a los sueños. Hay sueños, vio, que son raros, sueños lúcidos. Claro que hay sueños de la carne también, hay sueños del enemigo, hay sueños de Dios. Y hay sueños que nos quieren transmitir algo a nosotros, y Dios quiere que por el Espíritu tratemos de pedir respuestas a ellos. Es decir, hay escenas dentro de los sueños que se dan, que es para que podamos discernir o detectar qué es lo que pudo o puede estar pasando en nuestra vida, en nuestro espíritu. Hay sueños terribles, hermano. Hay sueños de opresión, por ejemplo, cuando no te puedes despertar y gritas y piensas que te están escuchando y no te están escuchando. Y es impresionante salir de esos cuadros. Habría que examinarlos, que son muy importantes también, ver de qué forma la cultura en la que fuimos formados
es arraigada en nuestra vida. Tengamos cuidado de eso, porque a veces dentro de las culturas, dentro de los países hay iniquidades culturales, que a veces esas iniquidades nos arrastran a nosotros y nos llevan a cometer hasta pecados que ni siquiera nos damos cuenta. Porque a veces usted ha visto, las culturas tienen mañas, tradiciones, que algunas tradiciones son buenas y otras son malas. Y hermano, debemos de tener cuidado sobre eso. Si nosotros somos de Cristo, hay cosas que deben de cambiar, y es muy importante tener la cultura de evangelio. Si nosotros logramos meter la cultura de evangelio a nuestros hijos, ténganlo por seguro que va a ahorrarse un sinfín de problemas. Por lo menos yo le diría unos 50% se ahorraría de problemas. Si es que usted hace una cultura de iglesia, de evangelio a nuestros hijos. Porque cuando ellos ya llegan a grande, porque van a llegar, la Biblia lo dice bien claro, que enseña a tu hijo en la carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Quiere decir que cuando lo arrastre la iniquidad, porque lo va a querer arrastrar porque es como un imán, que cuando llega al mundo, wow, y el mundo se le presenta con todas las vanidades, con todo lo que hay, con las libertades ya, el hijo ya de 15 años o 12 años ya se cree que es de 30 años. Y ahí va, hermano, a la fiesta. Y quizás en esa fiesta están gente malvada, gente rara, gente, hermano, que le toca las nalgas a las muchachas, o no, así me han contado a mí. Que va, hermano, y nuestros hijos metidos en ese ambiente, hermano. Y más las que sufren son las muchachas, porque hay tanto perverso que lo que hace, hermano, es eso. Entonces el enemigo se aprovecha cuando nuestros hijos a veces pueden ir a lugares espectaculares, que pueden pagar un dinero más, ¿verdad? Pero son lugares tranquilos, en donde va a ser la misma música, lo mismo que van a comer y todo. Pero no, a veces a nuestros hijos les gusta el relajo, hermano, donde hay cuchillo, donde hay navaja, donde hay pistola, donde hay, o no, es cierto, nosotros mismos quizás hemos caído ahí. Ahí le gusta ir donde la balacera se oye por todos lados, hermano. En vez de ir a un lugar diplomático, bien pulido, hermano, elegante. Qué rico es ir con su mujer, elegante, hermano, agarrado de la mano, y que esté una mesa ahí con una vela y todo bien. Hermano, a mí me encantaría eso. Mejor dicho, me gusta eso. Que tengo segura a mi mujer en ese lugar. Y eso es lo mismo que allá, solo que acá va gente de otro calibre y que yo de otro nivel, y que yo puedo hacer. ¿Por qué no hacerme eso y hacerle sentir bien a mi mujer, y no que le vayan a tocar las nalgas y después me agarre a trompadas adentro, hermano? ¿O no? ¿Qué le parece a usted? Piénselo. ¿O no es cierto? Yo no realmente yo no compartiría eso. Pero qué lindo es cuando uno, hermano, empieza a madurar. Al menos yo hablo de aquellos que realmente quieren construir un hogar fuera de iniquidad. Quieren construir un hogar, porque uno no se casa para 2, 3 años, se casa para toda la vida, ¿verdad? ¿Suceden cosas? Sí, lógicamente, suceden cosas, ¿verdad? Pero uno no ha programado eso. Pero la iniquidad está presente para eso. Entonces, tome nota de eso, es muy importante. Por alguna razón el Señor me llevó a decírselo, ¿verdad? Entonces, a veces se le atribuye ataques del diablo también ciertas cosas y no lo son. Pero tengamos cuidado, le decía yo, de cómo fuimos formados en nuestra cultura. Yo creo que usted sabe que las culturas han hecho mucho daño. Por ejemplo, la irresponsabilidad. A veces se dice, en Argentina también, en muchos lugares se dice hora argentina, o hora boliviana, o hora peruana, o hora paraguaya.
Hora paraguaya, dicen uno. Les decimos a las 7 para que vengan a las 8. Y ya cuando vienen a las 8 vienen a las 9. Después de las 9 vienen a las 10. No. O sea, debemos de tener cuidado sobre eso. Nuestra mente debe de ser transformada. Dice, renovar el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que la propuesta que hace Dios en nosotros es maravillosa, porque nos está ofreciendo un estilo de vida mucho mejor. Lo tremendo es que no es fácil, hermano, detectar esta clase de iniquidad, porque viene por vía espiritual. Por eso no es fácil detectarla. Entonces debemos de conocerla. No es fácil porque el espíritu y el alma no son tangibles, es decir, no se puede tocar. Por eso es difícil, hermano, discernirla. En cambio, el cuerpo es más fácil entender. ¿Por qué? Porque es visible y tangible. Por eso es más fácil detectar. Por eso la ciencia ahí se enreda toda. Se enreda toda porque al ser humano solo se le puede entender de forma tripartita. Es decir, alma, cuerpo y espíritu. Así se le puede entender. Y es bueno, hermano, tratar de entenderlo, porque el ser humano está compuesto de eso. Está compuesto de alma, espíritu y cuerpo. Así está compuesto. Entonces, si nosotros no entendemos realmente cómo se mueve nuestro ser, como el Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una sola, es un solo Dios. No hay tres dioses. Es una unidad compuesta. Y usted, mírese usted, yo me miro y solo me miro uno, pero realmente soy tres. El alma, el espíritu, que el alma funciona de una manera, el espíritu funciona de otra manera, y el cuerpo es el vehículo, o sea, del alma o del espíritu. Te quiere decir que yo debo de conocer cómo se mueven esas partes en mí y tratar de conocerlo a plenitud, buscar información sobre eso para saber cómo estoy yo manejándome con el alma o manejándome con mi espíritu humano. Aparte, mire, solo la palabra rema de revelación, rema hecha vida, puede penetrar hasta la división del alma y del espíritu. Quiere decir que hay una división del alma y del espíritu. Que ahí es donde uno puede realmente, cuando logra eso, puede entonces salir de muchos problemas de depresión. Por ejemplo, la iniquidad que está metida ahí en el alma hace como un matriarcado sobre el espíritu, ¿verdad? Para que el espíritu no la domine, porque el alma se dice que está en las emociones, la voluntad, el intelecto, y ella, cuando se entristece, quiere entristecer al espíritu, y eso es tremendo, hermano. Se lo pongo de otra manera: si el alma no gobierna al espíritu, entonces el ser humano puede tender a estar cayendo, a estar fracasando, porque el espíritu la domina. Y no es así el orden. El orden es de que el espíritu, donde está, en una parte del espíritu donde está el Espíritu Santo, gobierna el alma, para que el alma no nos arrastre por la iniquidad que lleva por dentro. Porque si el espíritu está, por ejemplo, también dañado, porque también está dañado, contaminado, también, hermano, es como que se entrelazan y nos hacen perder la cabeza. Entonces, debemos de entender eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es tremendo para que entienda que hay una división ahí tremenda. Dice, versículo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Oiga, penetra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Oyó eso? De las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Oyó esto? Penetra hasta la división del alma. Quiere decir que está dividido, exacto.
el alma y el espíritu. Hasta ahí, hasta esa división penetra la palabra. Entonces esto nos comprueba realmente que somos tres. Note, aquí está claro que hay una parte espiritual y es ahí de donde arranca la iniquidad inconsciente. Y ese es el gran problema, porque no la miramos pues. Está ahí o viene por vía genética ancestral. Claro, el alma y el espíritu humano del hombre son bien complejos entenderlos, pero complejos entenderlos. Yo llevo toda mi vida, desde que me convertí, llevo tratando de entender mi alma y mi espíritu, hermano. No es fácil, pero debemos de conocerlos para poder alcanzar las victorias y evitar fracasos, porque eso es lo que nos hace fracasar. Debemos de conocerlas para que de esa manera podamos contrarrestarlas. David decía, y que David es un ejemplo claro, él decía: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, ¿por qué te entristeces? Alma mía, ¿por qué esto y por qué lo otro? Porque el alma se le achanchaba, hermano. Se le dormía en el culto, pero no se dormía en la fiesta. ¿Ha visto eso? ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. El culto, a veces la gente, yo lo tengo allá en el culto, hermano, está durmiendo, y después la veo, digo yo, allá a las 3, 4 de la mañana, hermano, bien, hasta la Biblia le hace así, hermano, en el baile. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque ahí la carne como que se activa, pero porque no tenemos un espíritu que está gobernando. Pero que tienes un espíritu, Dios mío, hermano, puedes pasar hasta vigilias predicando la palabra y no te cansas. Pero la carne, cuando toca entrar a lo espiritual, ahí es donde se cansa, se debilita. Y no tengo fuerza, pero vaya a decirle que vaya a las actividades normales que uno hace, ahí no se cansa. Lo más impresionante es que aunque somos propiedad de Dios, y esto me impactó a mí, aunque somos propiedad de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, en el espíritu humano, hay una parte del espíritu del hombre que puede ser contaminada. Y eso me impactó a mí, porque ahora entiendo yo que hay una parte del espíritu, porque tiene áreas como el alma, como el cuerpo. Hay una parte del espíritu que puede ser contaminada. Quiero que lo leamos. 2 de Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Mire cómo dice, por favor. 2 de Corintios 7, 1. Vamos a ver, dice: por tanto, amados, ya habla la iglesia, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Oiga, y esto impacta, y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Oyó eso? Limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Wow, esto es tremendo. Si uno lo analiza, dice: Dios mío, entonces hay una parte que puede ser contaminada, y esa parte que está contaminando es lo que está marcando el problema de nuestra vida. Entonces hay cosas que manchan, hay cosas que invaden al espíritu. Hay un área, note, hay una contaminación que se puede dar en una parte del espíritu. Wow, y eso sí es grave. Entonces, el espíritu humano debe de tener partes como lo es el alma y el cuerpo. ¿Por qué? Porque se dice que en el alma, por ejemplo, está el intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Y en el cuerpo también están todas las extremidades, los tendones, los ligamentos y muchas partes que tiene el cuerpo también. Entonces el espíritu también debe de tener áreas y partes, ¿verdad?,
que pueden ser contaminadas y que esas son las que estorban nuestro crecimiento espiritual. Porque ahora sí yo entiendo más claro y se me viene otra vez a la mente, porque me ha estado, ese versículo me ha estado toda esta semana, me ha estado viniendo siempre que toco ese pedacito. Por eso es que dice la Biblia: no contristéis el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, cuando hay algo que está contaminando un área del espíritu humano, se contrista. Entonces no puede trabajar bien, porque el ser humano, el hombre, está ahí cometiendo infracción. Entonces el Espíritu Santo se entristece, dice la Biblia. Note que solo se entristece, no se va. Se entristece, como que no lo dejas operar, porque la iniquidad se cruzó ahí. Y es como que pone un bloque para que no pueda yo adorar, bendecir, exaltar, buscar la vida espiritual, meterme con el Señor, hermano, hasta que tú decides. Mañana vamos a ver cómo tú tienes que decidir. Y vas a ver qué tremendo es eso. Yo estoy impactado de eso, hermano. Porque tú tienes el poder y yo tengo el poder de poder decidir para poder destruir eso y de esa manera salir adelante. Entonces, esto nos transmite que hay una parte del espíritu humano que no es perfectamente puro, por el hecho de que Dios habite con su Espíritu Santo allí. Porque aquí en este versículo nos está comprobando que puede ser contaminado. ¿Me entiende? Y 1 Tesalonicenses también nos confirma, que dice así, se lo leo yo, 1 Tesalonicenses 5:23. Mire cómo dice ese versículo, para que vea que el Señor nos llama a santificar las tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó eso? Las tres partes sean perfeccionadas. Porque si solo decíamos que dos, el alma y el cuerpo, no encaja. Quiere decir que algo de nuestro espíritu está dañado por la iniquidad, está, mejor dicho, contaminado. Hay un área que como que no permite, vio, el fluir. Dice: yo quiero fluir, hermano, yo quisiera de verdad sentir lo que ustedes sienten. La gente dice: yo quiero sentir. Es que si lo puede sentir, solo que usted debe de decidir. Y mañana yo le voy a dar la respuesta, ahora no. Pero note, el espíritu humano todavía tiene una parte que santificar. ¿Por qué? Porque tiene una contaminación que debe de ser limpia, limpiada. Y más por lo general, la contaminación del espíritu viene a través de la idolatría. Pero nosotros, no solo la idolatría de adorar a un santo, hay muchas clases de idolatría que son las que hacen que se contamine el espíritu en nuestra vida. Hay cosas, hermano, prácticas que hacen que el espíritu se contamine. Prácticas que aparentemente no son malas, pero que el mundo babilónico las ha metido a la iglesia y te ha contaminado, y contaminas a tus hijos deliberadamente. Los contaminas, y porque no se mira mal. Hay cosas que, prácticas que hay que tú las practicas y dices: yo no le veo nada de malo a esto, porque me alegro, como, me divierto, etcétera. Pero a veces son prácticas que vienen dirigidas del enemigo como para poder incubar iniquidad. Y eso usted tiene que examinarlo. Todo, mire, todo tiene que examinar. Incluso lo que le estoy hablando debe examinarlo. Debe decir: bueno, voy a ponerme a pensar de verdad, a ver qué, si esto es realidad o no. Porque usted tiene el conocimiento de parte de Dios para hacerlo. Aparte, hermano, el proceso de limpieza en algunos cristianos en su espíritu será después de la muerte. Oiga eso, por favor. ¿Por qué? Porque se fueron bajo juicios, infectados de iniquidad.
Hay cristianos que mueren infectados de iniquidad. Y esos, aunque son hijos, porque Dios los eligió y algunos los predestinó, ¿verdad? Se fueron infectados como Lázaro, infectado allá, hermano. Jonás infectado al Seol. Vale que eso lo sacaron de ahí, pero a otros no lo sacan. El rico, ¿se acuerda? Infectado estaba allá en llama de fuego, hermano, y era un hijo de Abraham. Allá estaba infectado. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque muchos van a ser tratados después de allá, los Ananías y Zafira, por ejemplo. Hermano, lo que pasa es que nosotros no vemos y tal vez no tenemos conocimiento de los lugares intermedios que hay después de morir para los cristianos. No estoy hablando yo de purgatorio, eso es diabólico, eso es una mentira satánica. Estoy hablando con los hijos de Dios. Le mencioné varios personajes que son hijos de Dios, que experimentaron los lugares intermedios. Pero note usted, ¿por qué le estoy diciendo eso? Que van a haber espíritus que van a ser perfeccionados. Porque la Biblia suelta un versículo que es tremendo, allá en Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23, que dice así, se lo leo. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Oiga, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos. Y oiga esto, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Oyó? Y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Eso es después de la muerte. ¿Notó? A los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Esto nos muestra que los perfeccionaron en algún lugar intermedio después de morir. ¿Por qué? Porque no se fueron bien. No se fueron bien. Entonces tuvieron que llevarlos a una cárcel. Es como cuando alguien comete un delito, ¿verdad? Lo llevan, dependiendo del delito que tiene, lo llevan a las cárceles diferentes. Si es bien malo, va a una cárcel que ni siquiera lo hace, ni siquiera lo sacan de la cárcel. Si va más o menos, los dividen, ¿verdad? Dependiendo qué delito haya cometido. Entonces hay gente que se va infectada porque unos mueren antes de tiempo. Unos mueren antes de los 80 años. Quiere decir que por alguna razón se fueron ahí, o 70 años, perdón, 70, 80 años. Eso de alguna manera, ¿verdad? Algo o un propósito de Dios también, porque no hay que descartar eso. A veces hay niños que solo vienen, mueren y unen a una familia. O niños que mueren de 4, 5 años o 10 años. Eso es terrible, ha de ser tenaz, eso ha de ser tremendo, hermano. Para una madre, para un padre, ¿verdad? Que muera un niño, Dios mío, que no está programado para que eso suceda, porque tiene una larga vida. Pero a veces existen ese tipo de cosas y a veces eso hace y une a una familia. Entonces hay una parte del espíritu humano que puede ser contaminada en gran manera y debemos de tener cuidado sobre eso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay otra área del espíritu humano donde el Espíritu Santo se revela y donde está establecido el señorío de Cristo sobre nosotros, porque somos propiedad de Él. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que en un área, en una parte del Espíritu, tú estás sellado. Es decir, estás, hermano, estás seguro de que eres propiedad de Dios y que Dios va a salvar tu espíritu. Ay, ahora se me está viniendo otro versículo, hermano. Va a salvar tu espíritu, pero bajo trato. Por eso dijo Pablo, 1 Corintios 5, mire qué versículo que se me está viniendo, hermano. Dice que uno había pecado, se había metido con la esposa de su papá y había pecado de tal manera, pero gravemente, y Pablo dice, al tal, entréguenlo a Satanás
para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Oyó? Mire, hasta esos cortes que no entendemos nosotros son de pura misericordia de Dios. Aquí sí que hay gente que es cortada por misericordia. Eso yo lo entendí con mis hermanos jóvenes, hermano. A mí me lo mostró el Señor. Dijo, este se fue porque si no se iba a saber si se iba a perder. Entonces, este es el área de donde radican también, hay un área donde radican también los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Porque usted tiene los dones. Dice la Biblia que el Espíritu se nos fue dado sin medida. O sea, ahí están los dones, el fruto, ahí está todo. Es el área donde radica el poder de Dios en nosotros. Dice que hay un área en nuestro espíritu, o donde está el Espíritu, que radica un poder. Hay un poder que cuando activas ese poder, mañana lo va a entender mejor, porque ahora se me están midiendo muchas luces. Cuando activa ese poder, entonces cuando vences, entonces cuando logras salir en victoria del lodo, y ahí es donde sales, hermano, pero en caballo blanco, porque hay un poder que muchos no lo han descubierto, o que la iniquidad te lo tiene tapado para que no lo veas, para que no puedas discernirlo, y cuando vas a discernirlo como que te lo tapa y te frustras y dices, Dios mío, ¿por qué? Y ya no lo entiendo, ya no lo comprendo. ¿Por qué le digo esto? Porque miren lo que dice Efesios 3:20. Ahí está lo que le estoy diciendo. Efesios 3:20 dice, claramente dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Hay un poder que si logramos nosotros entender ese poder que hay, entonces podemos decir aquellas palabras que decía Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, aunque no lo podía todo en la vida, porque cuando uno lo examina no mira usted que lo podía todo, pero la diferencia era de que él sabía de que su mente estaba predispuesta a triunfar siempre. Todo lo puedo. Y le decía: Pablo, pero estás hundido, estás destruido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a salir adelante, voy a pelearla y voy a lucharla hasta lograr aquello que me he propuesto lograr, porque yo prosigo hacia la meta, dice, buscando el blanco, hasta el llamamiento. Por eso no te debes de detener por nada. Entonces, si usted nota, hay un poder que radica en nosotros, que Dios autorizó para que estuviera con nosotros, y es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que yo debo de avivar para poder así, de esa manera, luchar contra aquello que diariamente luchamos. No es que es una lucha que viene, no, diariamente. Por eso le dijo el Señor a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero el Espíritu Santo ya vino, ya está en medio de nosotros. El Espíritu Santo no se fue. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces ese poder es el que nosotros debemos de activar en la vida. Ahora, es tan tremenda la iniquidad inconsciente, porque es como la herencia genética de nuestros padres. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cuerpo natural acumula la herencia genética en los cromosomas de la célula, y estos forman un cordón llamado ADN. El ADN almacena toda la información de nuestra herencia física. Es como un microchip de un programa que almacena toda la información. Así es el ADN. Y es asombroso, hermano, cómo se ha descubierto en este tiempo y los grandes estudios que nos enseñan esta tremenda realidad en el ámbito natural. Por eso el ADN humano es el que determina si nacemos con los ojos del abuelo
del papá, o con la nariz, hermano, o las facciones del bisabuelo. Sí, es increíble, pero hermano, los hijos físicamente se parecen, o a su mamá, o hermano, tiene unas facciones del bisabuelo y dice, no, si está igualito a mi abuelo, igualito a mi bisabuelo, medio raro. Lo tremendo es que toda esta información es transmitida físicamente de generación en generación. Así es como trabaja. Lo impresionante es que en el cuerpo espiritual, escucha esto también se encuentra el mismo modelo, un ADN, pero es espiritual. Mire, el ADN espiritual es un elemento intangible, no se puede tocar, pero allí se graba toda la información espiritual de generación en generación, y cuyo nombre se llama iniquidad. Ahí es donde viene de generación en generación. Por eso, si nosotros logramos transmitirle la bendición a nuestros hijos, hermanos, van a tener la dicha de tener hijos mejores que nosotros. Lo más grande que miraba también es que Dios proveyó para nosotros una herencia redimida basada en el Espíritu de Cristo. Él nos proveyó eso porque Él murió en la cruz del Calvario y dio su sangre pura para que por medio de la sangre nosotros fuéramos lavados y limpiados. Por eso, hermano, la Santa Cena, mire, no se la pierda nunca. La Santa Cena, cuando usted entiende lo que es la Santa Cena, ay, hermano, eso es tremendo. Porque Él dijo que le hiciéramos cuantas veces quisiéramos. Cuantas veces quisiéramos. ¿Por qué? Porque allí hay una operación espiritual. El vino representa su sangre que nos limpia de nuestra genética, o hace una operación en nuestra genética para romper y destruir iniquidad. Y el pan representa su cuerpo que fue molido, en donde Él llevó el pecado, las enfermedades, los dolores. Y cuando uno hace la Santa Cena, discerniendo, por eso discernirla, cuando uno la discierne, entonces empieza a recibir sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Por eso, hermano, aquellos que van en la Santa Cena, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque está usted, hermano, dejando de reconciliarse. Usted sabe que la Santa Cena hasta tiene ese punto. Siempre uno se reconcilia ahí porque hay que participar pidiéndole perdón de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, etcétera. Y ahí se reconcilia uno y puede salir nuevo para la gloria de Dios. Lo más grande es que Dios proveyó entonces esa herencia redimida. Eso sí, esta herencia tiene que suplantar nuestra herencia de maldición contenida en la iniquidad. Tiene que suplantarla. Mire, la iniquidad está en una área del espíritu humano y que está causando sufrimiento y desajustes en la vida personal. Sí, está causando, pero mire, dolores, sufrimiento, desajustes. Y tú entre más creces te sientes desajustado. Y dices, Dios mío, ¿cómo salgo de esto? Mire, decimos que está en un área del espíritu, porque Malaquías también, ahí hay una enseñanza fuerte, pero está ahí, Malaquías 2, y hay que tocarla, 2:16, que dice así: porque yo detesto el divorcio, aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu, oiga, y no seas desleales. Wow, ¿oyó eso usted? Dios mismo atribuye al espíritu del hombre la responsabilidad de su lealtad, de su maldad. Lo tremendo es que la iniquidad ha sido la causante de muchos divorcios. Ella es la que ha hecho estragos, hermano, en uno o en el otro. Y por esa razón el otro, al no soportar, al no aguantar una situación, mejor
dice, no, yo no puedo estar con este hombre con una gran iniquidad que viene, que me golpea, que me hace esto, que me hace lo otro, o etcétera, ¿no? No. La iniquidad incluso ha hecho que el amor hasta se pierda hacia el cónyuge, y entonces allí viene el desajuste. Eso sí, Dios dice que aborrece el divorcio, pero no significa que no es aprobado por Dios o que no se pueda. No, eso la Biblia lo habla de esa manera, porque el matrimonio no es predestinado. Si fuera predestinado, entonces hay muchas parejas que estuvieran arruinadas. Porque muchos legalistas, como muchos que no interpretan bien la palabra, o no tienen rema, no tienen revelación, hermano, han destruido a miles de familias. En cómo los han destruido, en que dice usted, no, usted tiene que vivir toda la vida con ese, aunque sea pendenciero, adúltero, aunque sea un desgraciado, aunque sea, hermano, un homosexual, al que sea, hermano, o no importa, aquí no hay divorcio. Mentira. Claro que nosotros no decíamos que la gente se divorcie. Yo no, hermano, duele, horrible se siente eso, porque se pierden valores, se pierden cosas. Hermano, nadie, por eso le decía yo, nadie se casa para divorciarse. Pero cuando te encuentras con la iniquidad de uno o del otro, ¡ala!, eso es tremendo. Eso es lo que ha provocado. Dios lo aborrece. ¿Por qué le digo esto? Lo aborrece, pero no significa que no haya, porque dice que Dios mismo le dio carta de divorcio a Israel. Él mismo le dio. Por sus iniquidades, dice la Biblia en Isaías 51 y en Jeremías 3:8. Por sus iniquidades le dio eso. Claro, el deseo de Dios es que haya reconciliación a través del apartarse de la iniquidad. Que haya reconciliación, claro que sí, si se puede. Busquemos hasta la última gota para hacerlo. Pero hay cosas que están sucediendo por la iniquidad en muchas parejas que es terrible. Hay cosas que son pero grosas, duras, difíciles. Eso sí, hermano, el tema del divorcio es muy delicado, porque no todos los casos son iguales. Y yo por lo menos en la Biblia encontré 5 formas que hay del por qué una persona se separa de otra persona. Pero eso sería otro tema, otro retiro, ¿va? Pero hermano, hay gente que de verdad tendría que tener revelación sobre eso por los tremendos casos que hay en la iglesia, hermano. Mire, si yo le contara a usted los casos, Dios mío, usted se quedaría asombrado. Casos terribles de ministros, hermano, que la iniquidad del homosexualismo los ha llevado a tener hasta hijos. Pero esa iniquidad ya no la pueden esconder y se han manifestado. Imagínese cómo se sentiría una mujer si le aparece el otro con la colita por el otro lado. ¿Cómo se sentiría? Póngase a pensar usted. ¿Cómo se sentiría una dama, hermano, con un tipo así? O al revés, o con una que practica el lesbianismo. Póngase a pensar usted. Póngase a pensar nada más. ¿Cómo se sentiría usted? Seguiría, yo creo que eso se anula automáticamente. Se anularía ahí. Yo solo estoy, usted analícelo, véalo. ¿Usted cree que eso es válido delante de Dios cuando Dios hizo la creación de la forma más perfecta que hay? Bueno, eso usted examine. Yo he tenido casos que me he quedado helado, hermano. Nunca hubiera pensado que esa persona podía tener una iniquidad de Sodoma y de Gomorra, de allá, de hace 4 o 5 mil años atrás, hermano. Nunca. Pero la iniquidad lo llevó, lo arrastró y no ha podido salir de esa iniquidad inmunda. Bueno, yo termino y usted pregunta. Esta segunda parte es tremenda entenderla,
Por eso tratemos de conocer y investigar acerca del espíritu humano y del alma. ¿Por qué? Porque eso nos puede evitar derrotas y fracasos. Sí, claro, el fin es que destruyamos las formas de iniquidad. Por eso estamos aquí. Destruyámoslas. Mañana las vamos a destruir, vamos a orar, hermano, para que se destruya todo eso. Y yo le voy a dar una clave bíblica tremenda de que el poder que tiene usted lo puede llevar a la victoria que usted necesita y salir de cualquier iniquidad, pero con todo el corazón y con todo el alma. Y puede cambiar su hogar de la noche a la mañana a otro estilo de vida. Y su vida misma puede cambiar en su totalidad. Todo el círculo que tiene alrededor puede cambiar, porque un cambio trae cambio. Pero dentro del cambio, recuerde que hay cosas que se van a perder, pero vas a ganar más de lo que pierdes. ¿Entiende? Todo cambio tiene una pérdida. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta hacer el cambio, pues. Somos difíciles de cambiar, ¿o no? Somos difíciles de cambiar, hermano. Hábitos, formas. Y cuando le toca a uno, ay, más si está cuadrado. Hay gente que es cuadrada aquí, aquí, aquí y acá. No lo saquen de ahí, porque si lo sacan de ahí, hermano, a balazos. Palabra. Porque está cuadrado. Entonces, cuando tú te descuadras, descuádrate, no te aflijas. Dios, como el presidente, y fue una gran realidad, tremenda realidad que traía el presidente Kennedy cuando fue asesinado. Él traía un versículo que iba a dar en esa exposición que iba a dar al pueblo estadounidense. Él traía un versículo que se descubrió después cuando murió. Ese versículo que decía: si Jehová no guarda, en vano vela la guarda. Y eso es verdad, hermano. Tantos detectives y tanta seguridad que tienen los presidentes de Estados Unidos, que no pudo realmente detener esa bala. Entonces no te preocupes de lo que puede estar pasando en el exterior, porque Dios está cuidando, porque tú estás en sus negocios. Esto es estar en sus negocios. Desahógate de eso, olvídate de eso, porque si no, el enemigo también no te va a hacer o no va a querer que entiendas lo que estamos hablando. Usted vino acá y de seguro vino porque Dios lo trajo acá a enseñarle esto, para que se vaya con un paquete de bendiciones, hermano, a repartirlas hoy en diciembre, que se regalan regalos de todo tipo. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Qué más grande regalo puede tener uno que tener un cambio poderoso del Espíritu Santo? Imagínense. ¿Qué más grande regalo es que, hermano, encontres a tu mujer sonriéndote, o a tu marido cambiado de otra manera, o a tus hijos? Ay, hermano, que llegues tú a tu casa y tu hijo te esté esperando con una Biblia, aquel que era todo desordenado. Imagínese, hermano. ¿Qué más regalo más grande puede haber que uno se convierta a Cristo, hermano? Uno de los milagros más grandes que puede haber es que ver a un hombre transformado, ver a una mujer transformado, ver a un joven transformado, ver a una joven transformada. Ese es el regalo más grande. Yo preferiría eso que cualquier otra cosa. Ver eso, hermano, para mí, verlo a usted acá, no sabe cuánto gozo me da y alegría, y lloro yo a solas. Digo, Dios mío, bendice este hombre, bendice esta mujer, gracias por tenerlo aquí, porque tú lo trajiste, porque sé que era para él, para ella, era este mensaje, estos mensajes son para este tipo de gente que tú amas y que quieres restaurar, que quieres levantar. Este mensaje es para nosotros, que lo necesitamos. Sí, mi hermano, lo necesitamos, porque estás aquí y estás oyendo algo que te puede cambiar la vida para siempre. Pero si no haces caso y si no usas el poder que llevas por dentro, no vas a lograrlo. Y mañana va a ver usted lo que le estoy diciendo, porque le voy a contar una historia de una persona real, y se la voy a mostrar, que pudo activar el poder y pudo salir de esa desgracia que usted no la tiene, porque no lo veo yo que la tenga. No,
Y puede tener muchas cosas, lo que sea, sí, pero yo no lo veo a usted así como vi a ese hombre yo. Y como está, esa historia a mí me impactó, porque me la reveló el Señor a través de estudiar este tema. Digo, Dios, cierto, tiene razón el Señor. Nos está dando la salida, la respuesta, nos está dando a nosotros la solución para poder levantarnos de toda situación y poder usar el poder que llevamos por dentro. Porque nadie, ni diablo, ni demonio, ni espíritu inmundo ha nacido que pueda detener el poder de Dios que hay en nosotros. No, el que Él puso en nosotros, porque Él es más grande que cualquier poder. El Espíritu es más grande que cualquier hermano demonio que se quiera levantar contra nosotros. Amén. Entonces yo quiero orar en este día y seguiremos mañana, ¿verdad? Y con un espíritu de oración, porque va a ser algo especial ese culto maravilloso. Yo creo que va a ser algo especial y liberador para todos nosotros. Pero vamos a ponernos de pie un momento y vamos a orar al Señor. Y en la mañana vamos a estar orando, buscando al Señor, ¿verdad? Venga a buscarlo al Señor. Pero hoy vamos a orar delante de su presencia. Padre, venimos delante de tu presencia, hemos predicado tu palabra, hemos hablado de esto que es importante para nuestra vida, para nuestro hogar. Ojalá, Señor, los esposos como las esposas, los hermanos como las hermanas, los hombres de Dios como las mujeres de Dios, los siervos y las siervas que están aquí en este lugar, Padre, puedan en el nombre poderoso de Jesús entender lo que tú le quieres hablar a través de tu siervo. Padre, que en el nombre poderoso de Jesús podamos, oh Señor, discernir, detectar la iniquidad inconsciente que ha estado arrastrándonos, Señor, a cometer pecados. Padre, que en el nombre poderoso de Jesús tú te puedas glorificar en la vida de tus hijos y puedan, Señor, entender, comprender, como Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: Señor, derrama un espíritu de sabiduría y de conocimiento en tus hijos. Derrama ese espíritu de sabiduría y conocimiento para conocerte mejor, oh Dios del cielo, y conocer también, Señor, aquella parte, aquella área de nuestro espíritu, de nuestras almas que están afectando, Señor, nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, glorifícate en cada uno de los que está acá delante de tu presencia, Señor, y que esta palabra, como, oh Dios del cielo, la entendieron tus discípulos después de los 3 años y medio, cuando dijiste que ellos entendieron las escrituras después de los 3 años y medio, les abriste la mente para que comprendieran las escrituras. Pues, Señor, nosotros quiero que nos abras la mente para comprender todo esto que estamos hablando y diciendo, Señor. Abre nuestra mente porque queremos comprenderla, porque queremos ser libres totalmente. Es decir, Señor, queremos, oh Padre, hacer efectiva la libertad que tú ganaste allá en la cruz del Calvario, porque tú ganaste ya todo eso, pero el enemigo ha venido engañando a través de la iniquidad. Señor, queremos hacer efectivos la libertad, la bendición, la liberación, todo lo que tú hiciste allá, Señor, porque tú llevaste todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones quedaron clavadas en la cruz, pero están afectando porque hay, oh Dios del cielo, un cordón umbilical que debe de cortarse en nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que alumbres los ojos del entendimiento, los ojos del corazón, como dice tu palabra, porque hay ojos en el corazón. Señor, alumbra los ojos de nuestro corazón para que podamos ver internamente nuestro ser y de esa manera discernir y detectar qué es lo que está sucediendo en nuestro ser, Señor. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por esta noche, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.